Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Ya basta de atropellos. Defiéndete. Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Bien, gracias, buenos días, les damos la bienvenida. Este es su programa Anue, Luz y Fuerza. El día de hoy, lunes 19 de octubre de 2015, a nombre del titular del mismo, el compañero Juan Luis González Vargas, que el día de hoy nos da gusto que ya se incorpora a sus actividades normales después de esta situación tan difícil por la que pasó. El día de hoy se incorpora nuevamente por ahí a las actividades que se tienen en las juntas de conciliación, la actividad que está llevando ahí a cabo el Comité Central, como ya bien lo saben todos ustedes. Un saludo, Juan Luis, enhorabuena, adelante. Y también le quiero dar un saludo a mi compañero y amigo que me acompaña hoy en cabina, Andrés Ayala. Buenos días, Javier, buenos días a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros un día más, en el inicio de esta semana, en su programa Anue, Luz y Fuerza. Gracias a Juan Luis, que ya está nuevamente acá con nosotros, incorporándose a sus actividades. Hay que echarle para adelante, Juanito. Sabes que cuentas con el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Un saludo y un abrazo a toda tu familia. Gracias y empezamos el programa. Sí, bien, Andrés, lo empezamos el día de hoy. Mira, por aquí tenemos unas notas un poquito interesantes, o más bien muy interesantes. La semana pasada ya ves que estuvimos comentando durante 2 o 3 días la situación que se había presentado por ahí con la gente de prensa del gobierno federal, ¿no? Donde tuvieron que inclusive retirar un comercial donde anunciaban las bajas a las tarifas. Creo que ya quieren recomponer el camino por aquí con sus análisis políticos de los periodistas. Ya no sabemos si al servicio o no al servicio. En el Excelsior del día de hoy tenemos un análisis que hace Cecilia Soto y dice: los campeones del populismo chic, así lo denomina su reportaje. ¿Qué decir de un gobierno con tal de ganar las elecciones de junio de este año, baja las tarifas eléctricas por decreto y pone en peligro de quiebra a la Comisión Federal de Electricidad? En el primer semestre de 2015, la Comisión Federal tuvo pérdidas de 35.5 millones de pesos, 2 veces y media más que el mismo periodo de 2014, cuando las pérdidas fueron de 13.9 mil millones de pesos. Y sin embargo, durante el primer semestre de este año hubo una baja considerable en todas las tarifas domésticas de alrededor del 18% promedio. Aquí lo queremos acotar en esta situación, en este análisis que está haciendo aquí esta periodista. Este 18% ya bien no lo habían manejado como un 17.5% en días pasados, pero se había visto que era no en el doméstico, sino en el comercial. En el doméstico se alcanzaban un 7.7%, pero lo que era el DAC, el doméstico de alto consumo, que aquí ya se había explicado, que es el consumo promedio mayor a 250 kilowatts mensuales durante un año. Ahí es donde se había visto un reflejo del 7.5%. Por eso yo les digo, no sé si quieran recomponer el camino y por aquí estén poniendo unas cifras que, de acuerdo al dictamen que dio el gobierno en los días pasados, en todos los medios casi lo publicaron, en los medios escritos y en los electrónicos también lo daban a conocer, esas bajas a las tarifas, así lo hacían mención, y en la doméstica, en lo que es la gran mayoría de la población, solo repercutió en un 2% en promedio. Aquí ella habla de que alrededor de un 18% en promedio. ¿De dónde sacó esta cifra? No lo sabemos, pero en la realidad no está siendo así. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, justificó la baja de las tarifas como efecto de una ganancia en eficiencia, resultado de la reforma energética aprobado en agosto de 2014. Yo por eso al inicio de la nota lo decía, parece que quieren recomponer el camino mediante obviamente estos periodistas, yo lo vuelvo a repetir,
Aquí al principio parece que le pegan, después ya cuando vamos leyendo la nota parece que vuelven a tratar de hablar bien, de que se están haciendo bien las cosas y justificar las reformas como lo han venido haciendo desde que desde que las decretaron, desde que las aprobaron en las cámaras. Obviamente ya lo sabemos, ya vimos todos los mecanismos, ya no hay que explicarlos, pero desde que se aprobaron, después vino este famoso comercial de los días pasados, donde por ahí dos personajes se hacían pasar como carpinteros y decían que obviamente las tarifas habían bajado. Ahorita aquí nuevamente ellos vuelven a hacer o tratar de justificar que dicho resultado es por la reforma energética aprobada en agosto de 2014. Se reconfiguraron las plantas en menos de un año, se implantaron nuevos procesos de gerenciamiento, se sustituyeron subestaciones viejas, se renovaron líneas de transmisión obsoletas con tecnologías de punta. Se negoció positivamente con el SUTERN, claro. Se revaluó el peso y se disminuyó la deuda de la Comisión Federal de Electricidad. Todo lo contrario a las aclaraciones a los posibles inversionistas en certificados bursátiles. Los directivos de la empresa advierten que en esta etapa tan incipiente de la aplicación de la reforma, los riesgos y incertidumbres son considerables y que numerosas áreas que inciden en la formación de precios y otras que atañen al bienestar financiero de la empresa no solo no han llegado a acuerdos todavía con la Secretaría de Hacienda ni con el sindicato, sino que enfrentan riesgos importantes, transcribió lo que afirmaban en abril de este año. En este momento no podemos predecir a largo plazo los efectos de la implementación del nuevo marco legal, aunque estos efectos podían ser adversos a nuestros intereses en aspectos significativos. Las políticas del gobierno de México que afectan el valor del peso podrían impedirnos pagar nuestras obligaciones extranjeras. En particular, una depreciación del valor del peso frente al dólar podría incrementar nuestro costo, porque nuestras principales materias primas son los combustibles fósiles cuyos precios están en dólares u otras monedas extranjeras. Continúa el informe, la depreciación del peso frente al dólar en 2014 se tradujo en una pérdida de 979.5 millones de pesos en 2013, en una pérdida de aproximadamente 22.802 millones de pesos en 2014. 22 veces más de pérdidas. Si consideramos que poco más de una tercera parte de la deuda de Comisión Federal de Electricidad está denominada en dólares y la mitad a interés variable, los riesgos del entorno internacional tan volátil son enormes. Pero había que ganar las elecciones, aunque se aumentaran las pérdidas y se pusiera en riesgo a la empresa. El secretario de Hacienda ordenó la baja en las tarifas de una manera que merece el calificativo de populismo chic. Comisión Federal de Electricidad tiene 38 millones de usuarios. A los 19 millones de consumidores en la tarifa baja solo se le descontó un centavito, es decir, un descuento del 1.2%, pero a los consumidores de alto consumo, una élite pequeña, 400,000 aproximadamente, pero influye en una formación de opinión pública, les descontó 9%, lo que representó una pérdida del 10% de los ingresos tarifarios de la empresa. Las tarifas industriales, que representan casi el 58% del ingreso tarifario, bajaron el 8% también. La empresa afirmó que sus costos de explotación disminuyeron casi el 7%, principalmente por la baja de los precios internacionales del gas. Pero nadie puede estar seguro del monto de este abaratamiento, dado que en un colapso del precio internacional del petróleo, hubo una licitación internacional con precios indexados a 15 años para la compra de gas natural. Las cuentas de la Comisión Federal de Electricidad son oscuras como la noche, y ahora la empresa productiva del Estado lo será más especialmente para el Congreso. Para el primer trimestre de 2015, el total de los costos operativos y los gastos solo bajó el 1.7%, pero había que bajar las tarifas en forma significativa. Ya sabemos que para ganar las elecciones y de paso incidir en la baja de la inflación, aunque fueran artificialmente. Abaratar más las tarifas a los que más tienen es una política regresiva que seguramente requerirá subsidios y por lo tanto usará los recursos de todos para beneficiar al 1% de los usuarios de electricidad. Esta es una política pública que desdice uno de los aspectos positivos de la reforma fiscal pasada: fortalecer las finanzas públicas cobrando más a los privilegiados para distribuir riqueza y disminuir extremos de riqueza y pobreza. Nos vemos en Twitter. Entonces, como vemos, ya después que hacen el análisis, ya que lo analizan,
Al principio dicen un 18% en promedio. Ya después con el análisis, obviamente aquí ya lo vimos y lo que yo explicaba al inicio, el descuento al consumidor, al mayor consumidor fue de un centavito, es decir, del 1.2%, que eso obviamente pues no lo vemos reflejado en la situación monetaria, aunque nos hablen en porcentajes que fue el 1.2%, cuando bajan centavitos, pues obviamente la gente pues sigue con la queja de que pues, las tarifas no bajan, ¿no? Y obviamente aquí lo volvemos a repetir, según ellos el populismo para las elecciones de junio hicieron que bajaran las tarifas, pero aquí ya lo vemos nuevamente, el populismo ¿para quién? Para la tarifa de alto consumo, pues esa tarifa DAC de alto consumo, pues obviamente son privilegiados, y sí son privilegiados porque pues normalmente son zonas residenciales, eso también lo debemos de aclarar y debemos de ser claros en esta situación, y obviamente pues son los que están siendo favorecidos con estas políticas, y aquí ya lo vemos, no les importa la quiebra de Comisión Federal, eso ya lo sabemos también, eso nos queda claro, la idea del gobierno es eso, es acabar con esta empresa que ahora ellos le llaman productiva del Estado, y aquí ya lo analiza bien la periodista Cecilia Soto del Excelsior, donde efectivamente, o sea, con este populismo, y aquí inclusive lo dice, ¿no?, con la situación de que dice que se negoció positivamente con el SUTEM, pues claro, pues quién está de aquel lado del SUTEM, pues gente que, como dicen, que se doblega al Estado, que se le sirve al gobierno, pues esos no son unos líderes, entonces esa parte también ya la explicamos aquí, ya vimos cómo modificaron su clausulado de su contrato para que puedan, si ellos lo creen conveniente, de acuerdo a como lo están aquí explicando, ¿no?, que están modernizando las plantas, que están modernizando las subestaciones. ¿Por qué ahora sí se habla de eso? Si desde hace 6 años que acabaron con Luz y Fuerza, pues era una de las principales causas que se le pedía al gobierno, y que a pesar de eso, a pesar de todo eso, debemos de ser claros y también debemos de dejarlo aquí claro, con todo y eso, se estaban cumpliendo los índices de productividad que se habían firmado en la última revisión legislativa con este sindicato. A más del 90% se cumplían con todos esos índices, Andrés, con todo y esa parte de que no se le dio todo esto, que ahora supuestamente sí le están dando aquí a toda la planta productiva a través del privado, porque se lo están entregando, obviamente todas las licitaciones de todas las plantas, de toda la reparación de, más bien, cambio de subestaciones, compra de equipos, todo está haciendo a través de privados, obviamente con la apertura. Por eso ellos celebran mucho y por eso todas las empresas pues también celebran esta reforma, porque los beneficiados los seguimos viendo, pues van a ser todas esas grandes transnacionales y aquellos usuarios, sí, pero aquellos usuarios domésticos de alto consumo que normalmente son zonas residenciales. Quien manejamos eso por tantos años lo sabemos y sabemos quiénes los que tenían tarifa DAC en esos momentos. Te la dejo, Andrés. Así es, Javier. Bueno, primero mandar saludo al compañero Fred Alvarado, allá en la hermana República de Necaxa. Saludos, Fred, buenos días. Gracias, como siempre, estar al pendiente de la transmisión. A Toño Pasos, a Martita de allá de Pachuca, a Manuel Gutiérrez allá, que siempre nos retransmiten en el Tianguis de Tlahuelipan todos los martes, a todos los comités que siempre están a la espera de que inicie el programa. Gracias a todos ustedes, buenos días. Y bien, Javier, mira, lo que comentas sí es cierto, es muy evidente la situación que ahorita, bueno, después de que a Luz y Fuerza le negaban todo lo que ahorita ya están otorgando muy dadivosamente, pero pues sabemos que también toda esa parte lleva su trasfondo, sabemos que es algo para que de alguna forma estemos nosotros, bueno, en este caso, más que otra cosa, los usuarios, digan que está saliendo adelante las reformas del señor que es tu presidente, y de verdad pues son cosas muy burdas, ¿no? En días pasados, incluso allá en la Cámara de Diputados, en la comparecencia que tuvo este señor de Hacienda, Luis Videgaray, hubo una fracción, obviamente, de la izquierda, en donde con cartelones le decían que no fuera mentiroso, que dijera la verdad, porque presentaba unos estados financieros y unas condiciones económicas que si de verdad yo hasta me sentía alemán, y dije, ¿cómo es posible que estoy en otro país? Y la realidad es que pues maquillan las cifras, Javier. Así es. Las maquillan, ahorita bien lo dicen, porque tampoco pueden estar manteniendo toda una vida o todo un tiempo, no pueden estar manteniendo esa misma mentira, porque la evidencia es de que en el usuario menor nunca se ve ese tipo de beneficios. Y ahí está, ¿no? Está la disminución de un centavito
en sus tarifas. Sin embargo, a los que sí realmente hay un gran beneficio son a los consumidores mayores. ¿Por qué? Por todo lo que ya tenemos en puerta, y que a final de cuentas lo que quieren ahorita es captar todo ese tipo de inversiones, que haya una gran competencia. Pero decíamos la semana pasada por ahí en una nota que dabas, Javier, no recuerdo si fuiste tú o fue Burgos, que una nota en donde se decía que venían los diferentes inversionistas a querer competir y querían amarrar contratos por 10 años. Así es. ¿No? Y entonces decía el inversionista, no, espérate, pues es que yo no sé si realmente de aquí a 10 años va a ser la misma condición. Claro. Ahorita así como me la planteas, está todo dar, pero yo no sé, entrando realmente al mercado eléctrico, cómo se van a mover las cosas, las finanzas, y entonces a lo mejor yo ya me amarré a un contrato que voy a tener que cumplir por 10 años y voy a estar en desventaja con los que van a esperarse y van a tener unas mejores condiciones cuando esto ya se abra de una forma total, ¿no? No, y lo vemos, lo que yo hace rato decía, Andrés, lo que nosotros siempre estuvimos peleando porque se modernizara esto para, obviamente, lo que decíamos, cumplir con los índices, y a pesar de eso se cumplía, aunque después por ahí, según esto, de todos modos acabaron con esto. Sabemos cuál es lo que hay detrás de todo esto, y lo que yo decía hace rato, mira, o sea, todo se está dando, pero no a través de la ahora sí, como dicen, del Estado. Todo ha sido el entreguismo. Aquí tengo yo varias notas que hemos estado recopilando en estos días, que ahorita le vamos a dar lectura precisamente a eso. Mira, CFE cumple con un programa de compras consolidadas para 2015. La CFE ha asignado 47 contratos a 35 empresas diferentes en 12 licitaciones, las cuales equivalen a 830 millones de pesos, declaró Enrique Ochoa, director general de la empresa. La Comisión Federal de Electricidad ha cumplido con su programa de compras consolidadas para 2015 al concluir los fallos en 12 familias de materiales consolidados, afirmó el director general de la empresa, Enrique Ochoa Reza. Al participar en la 37 Convención de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME, señaló que a la fecha la Comisión Federal de Electricidad ha asignado 47 contratos a 35 diferentes empresas en 12 licitaciones, los cuales equivalen a 2.830 millones de pesos. Además, este año la Comisión Federal ha empleado algunos de estos contratos por un equivalente a 35 millones de pesos, y un total en estos procesos han participado 65 empresas especializadas distintas. Adquisición de transformadores de distribución para la Comisión Federal de Electricidad. Gobierno alista liquidaciones para extrabajadores de luz y fuerza del centro. Fíjate, aquí ya inclusive hablan de esta parte, que digo, no sé en qué tenga que ver. Comisión Federal de Electricidad capitalizará 10,000 millones de pesos en fibra E, según Ochoa Reza. Entonces, como lo vemos, todas estas son a empresas privadas. Adquisición de transformadores de distribución para la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí ya nos habla del título de la empresa que lo adquiere, pero lo vemos, empresas privadas, o sea, le están dando la situación, pero al privado. Reconvierten sus plantas para usar más gas natural. Para que la Comisión Federal de Electricidad aproveche los beneficios del gas natural más barato, invertirán 2,000 millones de dólares en la reconversión de 7 plantas que podrían utilizar tanto combustóleo como gas natural. En 2014 y 2015 la Comisión Federal de Electricidad convirtió 3 centrales de generación para que puedan funcionar con gas natural, además de combustóleo. La conversión de otra central concluirá en septiembre de 2015 y tres más en 2016. Entre todo habrá una capacidad instalada de 4.600 megawatts. Además de la reconstrucción, Comisión Federal instalará 9 centrales de ciclo combinado, en las que invertirá 6.100 millones de dólares para una capacidad adicional de 6.200 megawatts. Estas inversiones podrán representarse si se toma en cuenta que en junio de 2015 generar 1 megawatt hora de energía eléctrica en la central que utiliza combustóleo cuesta 1.388 pesos. Generar ese mismo megawatt hora en una central de generación convertida a gas natural cuesta 587 pesos. Y hacerlo en un ciclo combinado a gas natural cuesta solamente 376 pesos. Así que se puedan disminuir las tarifas a los usuarios.
Y el Milenio también en ese mismo tenor. CFE consolida compras. La Comisión Federal de Electricidad cumplió con su programa de compras consolidadas para 2015, lo que ya habíamos señalado en el anterior medio, lo mismo aquí. Aquí ahorrará la Comisión Federal 45% en la central Empalme 2. El licitante ganador es el consorcio formado por Duro, Felgueroa, el ENOC y el ENOC México. Al anunciar este resultado, la licitación del proyecto 313 de la central de 5 combinado, el Empalme 2, que usará gas natural en el estado de Sonora, la Comisión Federal de Electricidad reveló que el licitante ganador es el consorcio formado por la empresa Duro Felguera, el ENOR y el ENOR México, la cual desarrollará la obra con una inversión de $396.997.949. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, dicha central se localizará en el municipio de Empalme, Sonora. Se trata de una central de ciclo combinado con capacidad de 777 megawatts, que se desarrollará bajo la modalidad de obra pública financiada y que operará con gas natural como combustible. Su objetivo es satisfacer a la creciente demanda de energía eléctrica al noroeste del país, pero lo vemos privados otra vez. O sea, lo que decíamos, Duro Felguera y el NOR ganaron el Empalme 2 en el Financiero, también la misma nota de la situación de la planta. Dan Central Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad adjudicó consorcio a Duro Felguera y el ENOR México. El Reforma también anuncia la situación de esta planta en Sonora. Energía para Sonora, en el Excelsior. La Comisión Federal de Electricidad adjudicó el desarrollo del proyecto 1920, subestaciones y líneas de distribución sexta fase, a la empresa Acelenec Electricidad, que presentó mejor oferta técnica y económica. Indicó la oferta de la compañía fue por un monto de $4.886.714, por debajo de los $5.788.213 presupuestados para la obra. Entonces, como lo vemos aquí, Andrés, todas las obras, los proyectos, todos los trabajos y las adquisiciones están siendo a través de privados. O sea, lo que decía la nota al inicio, ¿no? Tal parece que toda esta situación y la finalidad es, como dicen, seguir acabando con la Comisión Federal de Electricidad. Parece que esa es la finalidad, porque todo ha sido a través de privado, Andrés, a través de situaciones que vemos del entreguismo que hemos venido aquí denunciando también. Todo se lo están entregando a las grandes transnacionales, tanto internacionales como nacionales. Aquí ya lo vemos, adquisición de transformadores, las plantas generadoras, las líneas de distribución, las subestaciones, todo y cada una de las licitaciones que aquí nos muestran, todas están siendo en favor de los privados. Sí, Javier, desgraciadamente esto es el resultado de las famosas reformas estructurales, específicamente la reforma energética, y que bueno, pues ya no nos tendría que sorprender, ¿no? El hecho de que ya todo vaya hacia la inversión privada, porque ese era el meollo de todo esto, quitarle todo a lo que es a lo que era del pueblo y dárselos a los privados para sus grandes inversiones, y obviamente que ellos se vean beneficiados. Ellos, ¿quiénes? Los del gobierno, ¿no? Los que están manejando todo este tipo de condiciones. Pero fíjate que hay una parte ahí, Javier, que tendríamos que puntualizarla. Por un lado dicen inversiones y demás, aunque los mismos inversionistas están, lo vimos en la primera ronda de las licitaciones para lo que es la condición del petróleo, incluso se declaró desierta, si te has de acordar. Sí. Y esa fue una parte en donde esta gente pues tuvo que modificar algunas cosas, porque los únicos beneficiados al inicio fueron allegados, ¿no? Ahí al señor expresidente Salinas de Gortari, y que después, bueno, eso causó mucho revuelo también entre la misma situación que se estaba dando en este tipo de licitaciones. Y después viene la condición de ahorita ya que están anunciando lo del mercado eléctrico para la apertura, las grandes inversiones. Y si te das de acordar, Javier, también en días pasados dábamos la nota de la famosa fibra E. Y la famosa fibra E no es otra cosa más que es un instrumento de inversión en donde van a darle participación plena a los grandes inversionistas privados, nacionales y extranjeros. Sabemos a quién nos referimos específicamente,
para que ellos sean los más beneficiados, pero que van a utilizar la infraestructura, porque esa es parte de esa reforma. Sí, ya sin invertir nada. Así es, y utilizar la infraestructura. Y aquí muy cómodamente Comisión Federal de Electricidad anuncia que las torres de transmisión, de distribución, cuando es una parte que a ellos no les corresponde, o no les debería de corresponder. Pero pues todo es el plan de este gobierno, ¿no? Ese es lo que ahorita podemos comentar al respecto. Saludamos al compañero Kirk Kasher, que nos hace llegar sus publicaciones. Gracias, compañero, buenos días. Pero al fin y al cabo, ¿no? Dicen ahora ya los creadores de ya chole con tus quejas, hay un hoyo en el baño, ¿no? Ahora ya se las están manejando por ahí, por ese lado. Así es, y eso también causó mucho revuelo, esa nota de ya chole con tus quejas y la arrogancia de Javier Lozano, ¿no? Sí, ¿no? Y te digo, ahora ya les dicen, de los creadores de ya chole con tus quejas, hay un hoyo en el baño, fíjate. O sea, dices, ¿cómo es posible, no? Que pase estas situaciones, pero aquí está, o sea, y aquí lo vemos, ¿no? Ahorita en los análisis quieren tratar de recomponer, pero en lugar de recomponer empeoran, creo, la situación, porque la gente que trata de apoyarlos con estas aportaciones en cuanto a cifras, no sé si no les dan bien las cifras, si estas personas no conocen el tema del cual hablan, porque ya lo vimos, ¿no? En el análisis habla de un porcentaje, ya después cuando lo analiza, ya dice, bueno, sí, sí el porcentaje es, pero para los que consumen más, o sea, para un cierto sector privilegiado, inclusive así lo dice en la nota, ¿no? Entonces primero es tendencioso en decir, han bajado un 18% las tarifas, entonces la gente se va con esa idea y dice, pues sí, pero yo no lo veo en mi recibo, y lo vemos en esta jornada, en esta nota de la jornada del día de hoy, ¿no? Es la empresa de energía con más reclamaciones, reporta la Profeco. Entonces yo creo que si fuera verídico la situación de las notas anteriores que dimos, pues no tendría por qué haber estas quejas en el día de hoy, porque esta nota es de hoy. Se presentan más de 2.700 quejas al mes contra la Comisión Federal por cobros excesivos, y se quedan cortos, porque también sabemos de las situaciones que ya hemos denunciado aquí por parte de la Profeco, de en que inclusive la gente que recepciona las quejas, hay mucha gente que tenemos esa misma queja, porque tú vas a poner una queja y regresas con otra queja, de que no te están ni queriendo recepcionar la queja, porque según esto el personal que está ahí para recepcionar, porque ese es su puesto de él, por eso está ahí, digo, desgraciadamente no sabemos por qué lo hayan colocado ahí, si sea su coeficiente es totalmente lo que da, pero este personal se dice ser hasta abogado, ¿no? Porque dice, ¿sabes qué? Esto no procede, entonces yo no te lo puedo recibir, cuando su función de él es recibir, y tiene que haber un conciliador que tiene que dar una audiencia, y que tiene que haber un abogado que tiene que dar un dictamen. Entonces, por eso es que volvemos a hacer el llamado, y aquí sabemos que esta cifra se queda corta por todas estas situaciones anómalas que se vienen dando en la Procuraduría Federal del Consumidor en cuanto a esta situación. Así es, Javier, fíjate, bueno, mandamos saludo a Macbeth Silva y a Pablo Sme, que nos hacen llegar su publicación. Gracias, compañeros, buenos días. Y fíjate eso que estás ahorita comentando, yo recuerdo de cuando estábamos trabajando ahí en los módulos de Profeco, Javier, que tú también estuviste ahí, con los recepcionistas, lo único que ellos tenían que cumplir, o que tenían que hacer que cumplieran, era que estuvieran debidamente la queja argumentada. Claro, documentada. Así es, para que así ellos no tuvieran ningún problema y ya poderle darle cauce. Lo más que hacían en el caso de las condiciones de luz y fuerza era que la trasladaban con el personal de la empresa de nosotros, para que ahí se le pudiera dar una solución antes de que pasara a ser una queja formal ante la Profeco. Así es. Y así se estaba trabajando y funcionaban las cosas, pero desgraciadamente esta gente ahora ya, como bien lo dices, ahora ya se asume hasta como abogado, y entonces ellos mismos ya de ahí le están diciendo, es que esto no procede. Cuartan el derecho. Así es. Fíjate que nos manda un comentario Luis Alejandro García. Buenos días, Alex, como siempre tus comentarios muy puntuales. Dice, saludos, cosas que no entiendo. Hace unos años se habló del caso de Sempra Energy, que supuestamente vendía energía para Estados Unidos por exceso. Ahora hay déficit. Y pregunta, ¿y las carboeléctricas de Coahuila qué fueron motivo de discusión por ser altamente contaminantes y caras? O sea, lo que en algún momento, como ahorita lo despliegan con bombos y platillos, en otros momentos, como ahorita lo hacen, lo descalifican, y es el teje y maneje. Y aquí el comentario de lo que hacíamos en mi intervención pasada, en el que algunos les dicen, pues órale, ahí está, vamos a hacer un contrato por 10 años, y no, espérate, no me voy a emboletar porque ahorita me cambias las condiciones y ya quedo en desventaja, ¿no? O llega otro gobierno, ¿no? Porque así gobierno, se la manejan aquí también en México. Llega así otro es. gobierno y cambia totalmente las condiciones y le dice, ¿sabes qué?
Pues sí, pero esto lo firmaste con el gobierno anterior y ¿qué crees? Que yo ya mandé una iniciativa para que todo sea cambiado y en este sexenio las cosas van a ser diferentes. Así es, muera el rey, viva el rey. Así es, ¿no? Y por eso ya las empresas transnacionales, conociendo este país, a cómo se presta a estas situaciones, pues ya nadie le quiere entrar a esos contratos a largo plazo. Claro. Ok, mira, continuando con esta nota, dice, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, registra un promedio de 2.273 quejas mensuales de usuarios inconformes por la negativa de la compañía a corregir errores de cobro, de cálculo y cobro de cuotas extraordinarias. De esta manera, la ahora empresa productiva del Estado acumula de entre enero y septiembre de este año 22.731 quejas, con las que se convierte en una empresa del sector de energía y servicios públicos con mayor número de reclamaciones, de acuerdo a las últimas estadísticas de la Procuraduría Federal del Consumidor. Los informes oficiales detallan que al encontrarse bien fundamentadas las quejas de los usuarios y los errores de la Comisión Federal de Electricidad, la Profeco ha impuesto 185 multas a la empresa productiva del Estado dirigida por Enrique Ochoa Reza, por un total de 7.021.298 pesos, pese a que desde el pasado 8 de septiembre de 2014, Profeco, CFE y Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica suscribieron un convenio marco del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, cuyo objetivo es asegurar una efectiva protección de los derechos de los usuarios del servicio de la energía eléctrica. Se han realizado apenas 26 visitas de verificación en toda la República Mexicana, imagínate de la cifra que estamos hablando, y esto es a nivel república, cuando hace 2 meses, como bien aquí lo dice, cuando crearon este convenio, se dijo que se iba a cubrir en su totalidad y sobre todo aquí en la zona centro, así lo leíamos en aquel entonces, que de hecho, ahí lo decían en estas notas, que el problema había sido la falta de personal, pero que ya contaban con el personal necesario para poder hacer dichas verificaciones, además de hablar de personal especializado por parte del FIDE, porque era el que le iban a dar la calidad de árbitro en esta situación, de que él iba a tener el dictamen final, de cuál era la situación de la queja del usuario. Entonces aquí hablan, imagínate, de 26 visitas de verificación en toda la República Mexicana, ni siquiera una por estado, Andrés, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable situación. Uno de los casos denunciados ante la Profeco es la del usuario Marco Antonio Elizalde Torres, con domicilio en la calle de Héroes, número 50, interior 305, en la colonia Guerrero de la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, quien a nombre de los 18 condóminos de este conjunto habitacional interpuso una inconformidad por el cobro de 83.647 pesos por el consumo de energía eléctrica en áreas comunes. El quejoso refiere que hace unos meses el inmueble que ocupa en la calle de Héroes 50 sufrió un corto, la cual fue atendido por personal subcontratado por la Comisión Federal de Electricidad, y a partir de este evento se decidió renovar totalmente la concentración del área de luz y se cambiaron las cajas de acuerdo con la norma oficial mexicana de la Comisión Federal de Electricidad. Después de que el personal de la Comisión Federal de Electricidad cambió los medidores, se presentaron lecturas de consumo desproporcionales e impagables, y ahora la compañía les exige un aval como condición para negociar, pero ninguno de los vecinos quiere ser aval, porque nadie en sano juicio se quiere hacer responsable del consumo de luz comunal, explicó. Qué situaciones tan lamentables, qué situaciones que se han venido denunciando una, otra y otra vez, y efectivamente, aquí, como bien lo sabemos, los convenios que se hacían en las áreas comunes antes no era con un aval, había un representante, pero dicho representante tenía que llevar las firmas de cada uno de los condóminos para que estuviéramos nosotros seguros como empresa de que obviamente toda esta gente estaba de acuerdo en tal situación, y dicho monto se les desglosaba en cada uno del recibo, ya no, o si era el recibo, pero ya llegaban ellos al acuerdo de pagarlo, pero normalmente se hacía en el recibo de cada uno del usuario, pero con un acuerdo previo entre ellos. Ahora aquí bonitamente ellos piden un aval, para que obviamente si dejan de pagar todos, pues el aval tiene que ser, y como dicen, pues nadie en su libre juicio pues va a hacerse responsable,
Yo aquí ni en el caso de mi amigo Andrés me haría yo responsable del pago de su servicio, la verdad. ¿Qué pasó, o sea, Javi? Yo soy ni yo persona... serviría de aval, o sea, de ver mi amigo, pero como dicen en su libre juicio, cada quien se debe de hacer responsable de sus, Claro. ahora sí como dicen, de sus consumos, Andrés. Entonces, ¿tú crees que esta barbaridad alguien la pueda llegar a aceptar? O sea, no puede ser. Y ve, o sea, tantas cosas que anuncian, ya lo habíamos dicho aquí, una cosa es lo que dicen, el doble discurso de este gobierno se sigue haciendo, aquí ya lo vemos. Ellos dijeron que ya se iban a poder atender todas estas quejas con esa situación tripartita entre la Profeco, la Comisión Federal y el FIDE. Y hoy anuncian que solo se han cubierto 26 revisiones en toda la República Mexicana. Qué lamentable, qué situación tan lamentable, de verdad. Y ya les habíamos anunciado, si quieren personal, aquí contamos con bastante y de muy buena capacidad para poder hacer todas esas observaciones a los equipos de medición, ¿verdad, Andrés? Nada más que nos digan y con gusto yo creo que aceptamos el trabajo, ¿verdad? Sí, claro, nosotros sabemos de lo que estamos hablando, conocemos muy bien el sector y esa parte pudiéramos nosotros realizarla sin ningún problema, Javier. Tenemos el personal Bastante adecuado, bien. muy responsable y sabemos lo que estamos haciendo. Sobre todo es eso, ¿no? El conocer de lo que se está hablando. Bien, Andrés, un saludo nuevamente a todos los que nos están escuchando. Vamos a ir a un corte musical. Hoy tenemos la presencia de Víctor Iturbe Pirul. Si La música nada más. Si es que no me lo cambiaste, bueno, sí, a él ya ni lo podríamos tener, la verdad, él ya pasó a mejor vida también, o sea, ya aunque quisiéramos tenerlo aquí con nosotros, ya con esto de que se aproxima el Día de Muertos, a lo mejor puede andar por aquí su alma, Andrés, eso sí, mejor. Eso sí, ya ves que, bueno, los que tenemos esas creencias, creemos que a lo mejor sí ande por aquí su alma. Si no, bien antes recordarles nuestro teléfono aquí en cabina, el 5592-7061, y nuestro vínculo en Facebook es Victoria Esmeita. En un momento regresamos con ustedes. Saludos a María Chindó, que nos hace llegar su publicación. Vamos con la música.
Bien, gracias, estamos de regreso aquí nuevamente con ustedes, con todo gusto en su programa Anue, Luz y Fuerza. Un saludo a todos los que nos están escuchando, por ahí Andrés enviaba algunos saludos de la gente que amablemente nos escucha a diario y que retransmite nuestra señal en varios puntos, tanto de la zona centro como de todo el país, porque ya es una señal que se está pasando, como es a través de internet, pues obviamente la pueden ver desde cualquier punto. El día jueves 15 de octubre, Andrés, día muy memorable, yo te lo decía, protestaron frente a la Profeco Tlalnepantla contra la comisión. Ya habíamos dado lectura a esta nota, por ahí tenemos un video que le queremos hacer llegar a toda nuestra audiencia de cómo estuvieron las actividades por ahí. Posteriormente les haremos llegar los alcances de la misma que se lograron ahí en los acuerdos, en una minuta que se celebró ahí directamente con el encargado de la oficina de ahí de Profeco Tlalnepantla. Si tienes listo ya el video, Andrés, para que lo podamos transmitir a la audiencia, por favor, Andrés. Sí, Javier, ahorita en este mismo momento vamos a pasarlo. Bien, compañeros, acabamos de estar un grupo de compañeros aquí en una mesa de diálogo con los funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor, y en esa mesa hemos sido claros en mantener nuestro planteamiento de exigir que se respete la queja de la ANUE en contra de Comisión Federal de Electricidad. En varios ámbitos, la Profeco y la CFE dicen respetar la queja de Profeco, pero en los hechos nosotros somos testigos de los atropellos que viene cometiendo Comisión Federal de Electricidad. Ese es un primer planteamiento de la ANUE para hacer valer los derechos de todos los consumidores de este país. Por eso nosotros insistimos en que la queja de Profeco sea respetada y nosotros la vamos a seguir haciendo valer. Por otro lado, hemos manifestado nuestra total inconformidad por el hecho de que Profeco simula atender a los usuarios, respetar y defender sus derechos, cuando aquí adentro está un módulo de Comisión Federal de Electricidad como el huevo de la serpiente que atenta contra todos los usuarios que vienen a quejarse en contra de CFE. Por eso nosotros también hemos solicitado, como lo hemos venido haciendo en las instancias generales de Profeco, que solicitamos que salga CFE de Profeco. ¡Fuera CFE! ¡Fuera CFE! ¡Fuera CFE! ¡Fuera CFE! ¡Fuera CFE! ¡Fuera CFE! De igual manera, estamos solicitando que así como le abrieron la puerta a CFE para instalar un módulo, que le abran la puerta a la ANUE para que instale un módulo en esta oficina de Profeco, para que también nosotros, nuestros usuarios y nuestros conciliadores, puedan asesorar a todos los compañeros usuarios que se vienen a quejar en contra de la empresa de corrupción mundial. ¡Bravo! Por eso nosotros vamos a insistir en nuestra posición de igualdad para que nosotros tengamos la garantía y el derecho de asesorar y de participar de manera abierta en este conflicto que generó el Estado mexicano, negándonos el acceso a la energía a todos los usuarios de este país. Y por otro lado, mientras esto no ocurra, nosotros seguiremos asistiendo aquí en la banqueta
afuera de las instalaciones de todas las Profecos para volantear, para asesorar y para darle garantía a los usuarios consumidores de que la ANUE está aquí para defender los derechos, porque hemos dicho basta a los abusos que viene cometiendo Comisión Federal de Electricidad. Y en ese sentido vamos a continuar alimentando nuestra presencia afuera de estas instalaciones. Y de igual manera hacemos del conocimiento de estas autoridades de las acciones coercitivas y violentas de las autoridades del orden que han venido a levantar en varias ocasiones a nuestros compañeros que están realizando las guardias. Por eso nosotros vamos a acudir ante todas las instancias que sean necesario para garantizar la seguridad de nuestros compañeros y el libre tránsito y la libre manifestación de la ANUE en este conflicto por el derecho a la energía eléctrica. Son los primeros planteamientos históricos que hemos tenido con estas instituciones y que hoy venimos a refrendar. Le voy a dar la palabra a algún otro de mis compañeros, al compañero Hugo Ortega Condesaña, para que nos explique de algunos otros puntos que hemos venido a plantear en este momento ante las instancias de la Profeco. ¡Viva la ANUE! ¡Viva! ¡Viva la ANUE! ¡Viva! Primero que nada, reconocer su presencia, la asistencia de cada uno de ustedes. Debemos de reconocer que somos muchos más, pero ustedes están representando precisamente a esa población que hoy en día está siendo agredida mediante el recibo de luz, mediante la presión o la represión por parte de la empresa de calidad mundial. Entonces, vale la pena el reconocimiento, compañeros, porque obviamente eso nos permite que nos presten atención, que escuchen nuestros reclamos y podamos buscar las soluciones. ¿Cuántos de nosotros hemos venido de manera individual a pedir la protección a la cual tenemos derecho de esta institución? Y no la hemos conseguido, compañeros. Nos vimos obligados a organizarnos, a encontrar en la ANUE una posibilidad de defensa de nuestros derechos, compañeros, y de nuestros intereses. Y el día de hoy, gracias a la presencia de todos ustedes, podemos establecer una minuta, la comisión que ingresó, con los reclamos que ya expresaba mi compañero Ricardo Arenas. Y que en unos momentos se va a proceder a la firma de la minuta y que ya establecimos una siguiente reunión para poder seguir desahogando la agenda que se estableció el día de hoy, compañeros. Y que tenemos por seguro que es únicamente orientado en hacer valer nuestros derechos, compañeros, en hacer valer las demandas de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que no estamos pidiendo nada fuera de lugar ni nada que no sea alcanzable. Entonces, por lo tanto, compañeros, reiterarles la disposición que tenemos de seguir caminando adelante, pero también reconociendo la necesidad que tenemos de seguir informando a los ciudadanos de que se tiene que organizar. Si está siendo atropellado, hay un espacio en el que te puedes organizar para poderte defender, compañeros. ¡Que vivan los usuarios de la energía eléctrica! ¡Viva! ¡Que viva la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía! ¡Viva! Gracias, compañeros. Lo primero que planteamos, que con la Comisión Federal de Electricidad nada tenemos que ver, no tenemos un contrato. Y lo que tiene que demostrar primero aquí, frente a nuestra queja o nuestro reclamo, es demostrar esa relación contractual. Si la demuestra, te pago. Si no la demuestra, no me cobres. Cuidado. Y nadie hemos firmado un contrato con la CFE. ¿Alguien lo ha hecho? ¡No! Y entonces, ¿por qué nos cobran? ¿Por qué se llevan los choferes? ¿Por qué se llevan el medidor, el cable? Traducimos. Se rentan y los intimidan. Porque ni siquiera llegan y avisan que van a quitar. Y señalamos que aún y cuando esto no es una responsabilidad directa de la Profeco, sí están involucrados, porque ellos debieran ser quienes le digan a la CFE: no toques a los usuarios con queja, no te metas con ellos.
Así es, están casados, están de la mano. Porque es muy claro que este es un conflicto social. Porque si alguien llega a mi casa a quererme apretar, yo me voy a defender. Porque tenemos la ley de nuestra parte, aunque en este país no se cumpla. Aunque los policías sean para retirarnos en nuestro acto de manifestación. Pero por eso nos organizamos. Tenemos muy claro que los únicos que pueden hacer respetar la ley en este país son los usuarios organizados. Y tenemos un ejemplo que se está concretando, y lo hemos dicho en todos lados, cómo si es posible ganar. Y es el caso del SME. Ya está regresándose a sus centros de trabajo. Ahorita le están entregando otros centros de trabajo. Aquí hay compañeros de Villa Nicolás Romero que ayer estuvieron y les entregaron sus centros de trabajo. Claro que se puede. Ellos, nuestros compañeros del SME, que nos han mostrado el camino, la nube lo está retomando. Y así nos tardemos otro poco más, pero este asunto se tiene que resolver a nuestro favor. Por eso yo les pido paciencia y ganas de pelear, ganas de seguir luchando. Estamos haciendo las gestiones donde las tengamos que hacer para que este asunto se resuelva, para que la electricidad sea reconocida como un derecho humano, para que exista una tarifa social justa. No es que nos lleguemos a pagar, que nos cobren lo justo, lo correcto. Eso es muy diferente. Y para que todas estas porquerías que ha hecho el gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto, que paguen ellos los adeudos en contra de los usuarios y nos entreguen a nosotros el borrón y cuenta nueva. Eso es lo que estamos queriendo. Ellos no nos van a resolver eso. Tenemos que ir a apretar a Gobernación, a la CFE y Hacienda. Y para eso vamos a tener una gran asamblea el 21 de noviembre en las instalaciones del SME, donde vamos a discutir toda esa ruta. ¿A quién hay que ir a apretarle a de veras? Pero vamos a ir miles y miles de usuarios, porque no entienden de otra manera. Solamente así nos hacen caso. Así tiene que ser, compañeros. No hay otro camino y estos actos nos muestran lo que debemos de hacer para poder concretar las cosas. Yo les agradezco mucho que estén soportando este calor, que ya no saben uno ni cómo salir, porque si no en la mañana hace frío y al mediodía nos estamos asando. Pero efectivamente estamos en la pelea y tenemos que soportar todo eso. Y tengan la plena conciencia y la plena convicción de que el camino que hemos seguido es un camino que nos ha enseñado el SME, que nos condujo a la victoria, que construyeron durante 6 años esta victoria y que la NUE tiene que recorrer ese mismo camino. Muchas gracias y que viva la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía. ¡Dame una A! ¡Dame una N! ¡Dame una U! ¡Dame una E! ¡Dame otra E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Escuchen allá adentro! ¡Un chingo de veces! La comisión va a esperar la redacción de la minuta para poderla firmar y podérselas distribuir a todos para que tengan testimonio de lo que estuvimos discutiendo allá adentro y de lo que acordamos. Y para que ese sea un punto de defensa también frente a estos nefastos de la empresa de clase mundial. Los compañeros que tengan la necesidad de retirarse, se acabó el acto, lo pueden hacer quienes gusten esperar a la comisión también con todo gusto, compañeros. Y muchas gracias por su participación. Bien, gracias. Después de ver este video de la actividad, de la movilización que tuvieron por ahí la NUE, ahí en la Profeco Tlalnepantla, muy atinada por ahí las intervenciones, ya dieron la explicación de los alcances de la misma,
Posteriormente, obviamente, se les harán llegar las minutas que se alcanzaron ahí en estas reuniones que se tuvieron. Bien, y miren, de lo que hablaban ahí, vemos que a través de las luchas sí hay alcances significativos. Aquí en días pasados, en el milenio, en fecha 5 de octubre, nos había por ahí esta nota quedado un poquito atrasada, a veces por las situaciones de los tiempos en este programa. Tabasco y su peso pagado, peso borrado. Perdón, Javier, antes de que pasemos a esa nota que tienes ahí en las manos, resaltar lo que comenta nuestro compañero Juan Carlos Escalante, que es pensionado del Sindicato Mexicano de Electricistas y que es uno de los coordinadores de la NUE, junto con el compañero Juan Luis González Vargas. Nos dice Juan Carlos que la única forma como vamos a salir adelante es con la lucha. Claro. Es la única forma que nosotros conocemos y sabemos que es la única manera con que hacemos que el gobierno voltee a vernos. Así es. En la movilización del 23 de julio, que fue una magna movilización, se lograron muchos acuerdos y se logró que Gobernación abriera las puertas al usuario. Y ahorita es lo que él dice. Esto no se va a solucionar, no se va a resolver ahí en las oficinas de Profeco Tlalnepantla, ni en ninguna otra oficina de la Profeco, ninguna otra delegación. Esto tendrá que ser con la ayuda y con la movilización, la lucha de todos y cada uno de nosotros como usuarios de energía eléctrica. Y tendremos que ir a Gobernación nuevamente, y tendremos que ir a las oficinas centrales de Profeco, y tendremos que ir a las oficinas de Hacienda para apretarles, porque es la única manera con que estos tipos entienden que las cosas las están haciendo mal, la están haciendo, vulgarmente se dice, con las patas. Así es. Y nosotros les hemos demostrado en más de una ocasión cómo se deben de hacer las cosas. Nosotros en las diferentes reuniones que se han tenido, he tenido la suerte de estar en varias de ellas, y créemelo, no me van a dejar mentir los que han estado ahí, que se les ha dado una barrida a los administradores, a estos funcionarios, se les ha dado una barrida tanto en Profeco como en Gobernación, como en la misma PGR, ya se estuvo también por ahí, y se les ha dicho, se les ha demostrado con documentos, y ellos en ese momento no tienen forma de debatirnos. Sí. Porque es la forma como nosotros lo sabemos hacer las cosas. Y bien lo dice Juan Carlos Escalante, tenemos una muestra de cómo se pueden hacer las cosas y que podemos llegar a buen puerto. Y esa muestra es la lucha que ha emprendido el Sindicato Mexicano de Electricistas a través ya de 6 años, y que ahorita en estos momentos ya estamos en una condición muy especial para nosotros. Y entonces el mensaje es, vamos a luchar, porque solamente así vamos a poder sacar adelante todo lo que tenemos en puerta, y sobre todo demostrarle a este gobierno que hace las cosas de una forma totalmente negativa en contra de la sociedad. Así es, y mira, efectivamente por eso yo pasaba esta nota relacionada con la misma situación de lo que tú dices, la lucha y los alcances que se logran a base de esta lucha. Tabasco y su peso pagado, peso borrado. En 25 días termina el plazo para que el grupo de tabasqueños que desde hace 20 años no pagan energía eléctrica se acoja al plan moratoria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Eran 459,000 personas que decidieron dejar de pagar este servicio como una protesta civil frente al conflicto que hace 2 décadas protagonizaron Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador. Jamás perdieron el servicio, pero la Comisión Federal de Electricidad perdió más de 9,000 millones de pesos. En marzo de este año, el gobierno federal y el del estado arrancaron un plan de la mano por Tabasco. Para regularizar a estos clientes, el programa consiste en que cada peso que los deudores paguen en su cuenta corriente se disminuirá su adeudo histórico en la misma cantidad. En este estado se le conoce al plan como peso pagado, peso borrado. Por ejemplo, si un cliente debía desde hace 2 décadas 23,500 pesos y su último recibo fue de 500 pesos, no solo se paga la deuda actual, sino que se le restan además 500 pesos a su adeudo total, quedando en 23,000 pesos. El 30 de octubre se vence el plazo y hasta esta semana la mitad de los morosos habían levantado la mano y firmado el acuerdo. No se tiene considerada una prórroga por parte del convenio. Por eso invitamos a todos aquellos que tengan deseos de resolver su situación del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad a que aprovechen este convenio,
Quienes no firmen, la Comisión Federal de Electricidad tomará las acciones que ellos considerarán para su empresa, dice una fuente del gobierno de Tabasco. Durante estos meses ha surgido la protesta de algunos clientes que aseguran que después de haber firmado el convenio, sus recibos traerían tarifas más altas. Y ante esto la Comisión Federal de Electricidad lanzó un plan de descuentos especiales para los clientes cumplidores, ofreciendo descuentos fuera del periodo de verano entre el 4.5 y el 15% según el consumo familiar. Todavía quedan más de 200,000 personas que no han acercado a regularizar sus adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. En estas 3 semanas sabremos si el proyecto de Enrique Ochoa y del gobernador Arturo Núñez podrían convertir en un caso replicable en otras entidades con pasadas listas de clientes morosos. Empecemos por las pequeñas cosas si queremos transformar el país. ¿Qué tal cumpliendo todos por igual con nuestras obligaciones? Aquí lo vemos y ya lo analizábamos, ¿no? O sea, es una pequeña muestra y es a lo mejor poco le podemos ver el alcance, pero para mí es un gran alcance, ¿no? Porque durante 20 años estas personas, por un conflicto ahí generado por 2 personajes que han tenido mucha injerencia en el estado de Tabasco, la gente dejó de pagar este servicio, no les cortaron el suministro y ahora les están ofreciendo que obviamente que con el pago de la deuda se va a ir pagando. Entonces, pues parece que sí se pudiera dar el borrón y cuenta nueva. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí ya lo estamos viendo, que los gobiernos sí pueden tener en su alcance estas situaciones de los conflictos que la gente no genera. Ahí la generaron 2 personajes de la vida política, no fue generados por la población. La población muchas veces se deja llevar por este tipo de personajes sin ver a veces las repercusiones que pueden tener. Aquí lo que se está peleando aquí en la zona centro, donde se tuvo la afectación por el ilegal decreto, fue esa misma situación que se está solicitando, algo que yo no generé y que no me estoy negando a pagar. Todas las veces los hemos escuchado aquí por parte de los usuarios, no es que estén negados a pagar por no pagar, simplemente y sencillamente queremos pagar lo que es correcto, que haya una facturación correcta, que haya una empresa a la cual se diga esta es la empresa que va a tener el control y que se ingresen debidamente los dineros, porque ya hemos visto aquí inclusive denuncias de usuarios donde nos dicen que han hecho pagos. Tuvimos aquí una apenas el pasado viernes, donde dices que yo acudí, hice un convenio, me endrogué, inclusive fui a pedir dinero prestado a través de una de estas tantas casas que ahora hay, donde empeñe poquito y le prestamos mucho según ellos, son sus versiones que dan. La señora se endeudó, hizo como 6 pagos ahí medios estratosféricos para esta empresa, y de todos modos el recibo le sigue llegando con el adeudo total como si no hubiera ingresado ningún pago. Fue de la invitada que tuvimos el viernes. El día viernes, efectivamente, tenía por ahí pagos de 1,600 pesos, 6 pagos ya del convenio que le habían hecho firmar ahí. Obviamente ella nos decía, me endeudé y ahora estoy peor, ya debo allá y debo acá, porque acá no le ha repercutido en ninguna forma la disminución de esos 6 pagos. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, como ella los ingresó a un cefemático, como le llaman ellos, que son los cajeros, obviamente pues es un recibo que no tiene todas las atribuciones fiscales para poderlo ser, y obviamente esos dineros no aparecen por ningún lado. Eso es lo delicado del asunto, y esa es la situación de la que comentaba Andrés, que ya vemos que todo esto se va a lograr, pero en base a la lucha. O sea, no se va a venir a dar y se va a dar solo. Aquí esta gente, ya lo vimos, de Tabasco, fueron 20 años que ya están viendo a lo mejor pequeñas. Ahora, como dicen, bueno, ahora tramposamente la comisión, ahorita que empiezan a llegar los recibos, ahora los aumentan. Bueno, pero de alguna manera la deuda anterior se va a ir cubriendo con los pagos. No es por decir algo, si pagas 500 tendrás que pagar otros 500, no. Si tú pagas 500 se va a disminuir hasta que tú quedes en ceros. Entonces eso es una buena medida que ya está tomando por ahí el gobierno del estado a través de un convenio que hizo con la Comisión Federal de Electricidad, y que ya vemos que si hay voluntad de parte de los gobiernos se puede hacer, se puede llevar a cabo esta situación, Andrés. Así es, Javier, y fíjate que se puede legalmente pelear esas cantidades que el usuario ya metió hacia la empresa, porque si bien lo dices, el ticket que le da el cefemático no cumple con todas las disposiciones fiscales para que sea una factura, un comprobante de pago, como si fuera una factura. Así es correcto. Pero
pero se puede pelear y sabemos cómo hacerlo, Javier. Aquí el problema es que no es tanto el hecho de la condición del comprobante, sino la situación de que al usuario le están haciendo pagar una cantidad, pero en el mismo consumo se lo vuelven a aumentar. Entonces lo que le decíamos a la usuaria ese día, ¿cuándo va a terminar de pagar? Nunca. Cuando usted haga su contabilidad de los 19,000 y tantos que nos decía que ella tenía como adeudo, pues ya se le genera otra cantidad igual o más grande. Entonces esa es la parte donde tendremos que enfocar las baterías. Sí, comprobar, ahí está el comprobante de CFE y es un cefemático y no lo tienen que hacer valer, pero eso no es el punto es de que en el recibo que le hacen llegar le vuelven a incrementar el adeudo, ¿no? Entonces esa parte es la que tendríamos que ver, y que a final de cuentas todo va encaminado a que se hagan las cosas de una forma transparente, legal, y que le erradiquen la falla que por ahí tienen los usuarios en sus diferentes domicilios para que no les estén llegando las facturas tan altas. Saludamos a Ernesto Olmos Rojas, que nos hace llegar su publicación, y seguimos con las notas, Javier. Sí, mira, y complementando esta situación, por aquí también el día jueves tuvimos una nota que esta persona que la publica lo dice, ya lo había yo publicado, la vuelvo a publicar para que la hagan llegar, ¿no? CFE, pagos indebidos. Está publicado el miércoles 14 de octubre de 2015 y deja por aquí inclusive una página que ahorita más adelante yo les voy a dar el link de la misma, donde dice: mediante la colaboración de un servidor, publicada en esta misma columna con fecha 22 de junio de 2015 bajo el título CFE finalmente no es autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la fecha consultable en el siguiente link, www.nssoaxaca.com /columnas /84 Francisco Ferrer /124.652 CFE finalmente no es autoridad Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuse que el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas se publicó en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis de jurisprudencia de la segunda sala del rubro Comisión Federal de Electricidad, las controversias derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato del suministro de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil, interpretación de criterio contenido en tesis aislada. Con el contenido textual siguiente: la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en tesis aludida que los contratos del suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Entonces aquí está una nueva, o más bien la tesis que ya conocíamos, donde la situación de que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad, y de los documentos que ya también aquí nos hacían saber los usuarios, de que obviamente les quieren llegar con los cobros extrajudiciales para promoverles un juicio según esto, pero lo cual es mentira, ¿no? Porque la comisión no puede actuar como autoridad y tampoco son indebidos que lo hagan a través de un despacho privado, como lo han venido haciendo con estas cartas de los despachos. Entonces aquí está nuevamente, aquí deja el link de la persona esta que se ha dedicado a estudiar, escrito por Francisco Ferrer, y lo pueden ustedes consultar ahí en el link que ya le hicimos llegar. Ya después lo explica él por ahí con los casos, las controversias que se han venido dando en esta situación. Entonces es por eso que es importante lo que nosotros aquí les hemos venido diciendo y les decimos siempre, ¿no? La situación de que aquí se maneja todo con término legal. Sí, aquí pero también hay que acordarnos, Javier, que ya van varias notas en donde, en una, por ejemplo, como ahorita dicen, CFE no es autoridad, ¿no? Pero también han sacado otras notas en donde la misma Suprema Corte de Justicia dice que sí es autoridad, pero no especifican, nada más sacan la nota, no especifican para qué casos los están implementando o los están reconociendo. Te acordarás que por ahí hace no más o menos un año decían que ya podía uno ampararse ante la situación de los cobros de CFE, pero eso era un plan con maña, porque al ampararse el usuario, lo único que se estaba haciendo era reconocer al suministrador, que en este caso era Comisión Federal de Electricidad, y entonces esa parte es la que no explican.
y ahí es donde mucha gente tiene esas confusiones. Por eso es lo que se les ha dicho puntualmente: acérquense a la NUE, acérquense a los comités. Aquí es donde está la información real, verdadera, y la forma como ustedes como usuarios pueden defenderse ante los diferentes pronunciamientos que hacen las autoridades, en este caso la misma Suprema Corte de Justicia. Bien, Andrés, si no tienes otro comentario, ¿qué te parece si vamos a un nuevo corte musical y regresamos en un momento con ustedes para continuar con su programa Anue, Luz y Fuerza? Claro, es la canción de Víctor Iturbe El Pirulí, y es la última canción, así se denomina, y son tus deseos son órdenes, Javier. Vámonos para allá. Estás escuchando Más allá de la luz. Bien, gracias, estamos de regreso aquí con ustedes nuevamente en su programa Anue, Luz y Fuerza. Ya nos queda un poquito de tiempo, vamos a darle marcha para adelante. El día de hoy no tuvimos por aquí nuestros invitados, por ahí se reportaron que tuvieron por ahí algún percance, ya no pudieron llegar, pero bueno, ya el día de mañana estaremos nuevamente aquí con los invitados. Tenemos bastantes notas, no pasa nada, hay bastante información que está aquí todavía en
en el escritorio, que la tenemos por darles cada nota. Obviamente les vamos dando una explicación acá a la misma, ¿no? Porque no nada más es venir y leerles notas, es darles una explicación, que vayan ustedes entendiendo y comprendiendo del porqué de las cosas, y inclusive también es recíproco, ¿no? Si alguien más por parte del público nos puede hacer llegar y decir, ¿sabes qué? Mira, en esta nota falta esto, podemos dar, estamos abiertos, nuestro teléfono en cabina 5592 7061, y nuestro vínculo en Facebook es Victoria Esmeita, y estamos abiertos a todos sus comentarios, a todas sus dudas y aclaraciones. Bien, Andrés, mira, continuando por aquí, híjole, a veces dicen que porque ya chole con nuestras quejas, ¿verdad? Pero no son nuestras, aquí es de la ciudadanía en la metrópoli del Universal. La falta de pericia, lo hemos dicho y lo hemos repetido ya en muchas ocasiones, y van a decir, es que ustedes porque están enojados, ¿verdad? Porque eso nos dijeron desde hace 6 años. Pero estos terceros contratados al servicio, mira, vuelven a cometer una de las suyas. CFE descompuso bombas de agua. Demanda edil de Melchor Ocampo que la paraestatal pague por fallas. El pasado 6 de octubre, personal de la Comisión Federal de Electricidad, resguardado por policías federales, cortó la luz al municipio de Melchor Ocampo. Juan Manuel Barrera, del Universal. Melchor Ocampo, el corte intempestivo que se realizó la Comisión Federal de Electricidad a 2 pozos de agua potable de este municipio provocó la descompostura de las 2 bombas, cuya reparación en conjunto costó $500,000 de pesos, recursos que deben ser reembolsados por la paraestatal, informó el alcalde Isidro Rivas Juárez. Existen las descargas que implican que se hayan descompuesto las bombas de agua potable, demanda el edil. Reiteró, la Comisión Federal llega y te dice, paga, que también ahí hay una acción de mala fe, porque tienen que notificar que te van a cortar, y a nosotros nos cortaron y se amolaron las bombas. Tuvimos que gastar en cada bomba 249,000 pesos. Es $500,000 de pesos y tenemos que ver que nos los reintegren. Tienen la obligación. El pasado 6 de octubre, personal de la Comisión Federal de Electricidad, resguardado por policías federales, cortó el suministro de energía eléctrica en 2 pozos de la cabecera municipal de Melchor Ocampo y el Palacio Municipal para exigir al gobierno local el pago de los adeudos históricos. La paraestatal también cortó el suministro al pozo de agua potable de Visitación, administrado por pobladores. Rivas Juárez detalló que el ayuntamiento debe a la Comisión Federal de Electricidad 20 millones de pesos de deuda histórica y 7 millones de pesos más de gasto corriente, por lo que continúa el diálogo con la paraestatal para la reordenación del suministro de energía eléctrica. Afirmó que el gobierno municipal enfrenta problemas económicos por un crédito de 66 millones de pesos solicitados por las anteriores administraciones y deudas con la Comisión de Agua del Estado de México y otras instancias, además del recorte de las participaciones federales y estatales al municipio. Una señora me comentó en una reunión en una calle donde propusimos la pavimentación y les pedimos cooperación: señor presidente, si le doy la cooperación, dejo de comer a mis hijos, dejo sin comer a mis hijos. Yo prefiero darle de comer a mis hijos. Así también el municipio de Melchor Ocampo prefiere cumplir con los salarios de todos, barrenderos, policías, personal de esta administración pública, y no pagar al que definitivamente no tenemos la capacidad económica, aseguró. Rivas Juárez dijo que continúa el diálogo con la Comisión Federal de Electricidad para llegar al acuerdo de pago en la deuda de la reanudación del servicio. Expresó que en tanto el gobierno local rente 2 plantas generadoras a los pozos de agua potable y para el Palacio Municipal cuentan con una planta propia. Situaciones que ya se vienen presentando no en uno, sino en muchos municipios tanto del Estado de México y en las delegaciones. Ya lo hemos reiterado aquí en diferentes situaciones, ¿no? Son deudas que vienen dejando las administraciones anteriores, los gobiernos anteriores, pero hace rato lo comentábamos fuera del aire. ¿Y qué pasa, Andrés? ¿Qué se hace? No se hace nada. Aquí tenemos otra nota, la quiero hilvanar con esta situación de la atrocidad que fueron a cometer ahí por parte del desconocimiento y de una deuda histórica, como vienen diciendo. Los días pasados en El Economista tuvimos una nota del hermano de Ángel Aguirre, libre pese al desvío de 286 millones de pesos. ¿Por qué lo hilvano? Porque sí dejan las deudas históricas, como le llaman ahora, en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad
y demás servicios que se les prestan a los diferentes municipios y delegaciones. Inclusive aquí en Guerrero también en días pasados ya tuvimos que hay unas deudas históricas y que inclusive ya les habían cortado los pozos. Tú hacías referencia por ahí, Andrés, que inclusive tú tienes familia y que era verídicas estas partes, ¿no? Que la familia te lo hacía ver y te lo hacía. Aquí, según esto, la PGR buscará reaprenderlo. Hermano de Ángel Aguirre libre pese a un desvío de 286 millones de pesos. Imagínate con ese dinero que han desviado todos estos personajes, que inclusive no son los que están al frente de sino son el hermano, como dicen siempre, el hermano incómodo, los que se roban la lana, se la llevan y no pasa nada porque es un delito menor, así lo tipifican según nuestras leyes, pagan una multa y quedan libres estos personajes, Andrés. Entonces, yo creo que ya no se vale, ya no se vale, que aquí la señora bien se lo decía al presidente municipal de ahí, ¿no? Que obviamente tienen que generar los demás servicios, como es la pavimentación, y le decía, pues cooperen, y decía la señora, pues si yo coopero, mis hijos no comen hoy, y tiene razón. Entonces, ¿por qué tengo que hacer una obra que se supone que si yo ya pago impuestos, tienen que cubrirse con esa parte, pero los impuestos, pues se los roban estos personajes, ¿no? Como el que aquí vemos en la acusación que se le hace muy formal al hermano del gobernador de Guerrero, que de por sí este señor tiene por ahí muchas cosas que aclarar y toda vez se le acumula nada más. Y es por eso que yo ibanaba la nota, ¿no? En esta situación de los dineros que obviamente no se han pagado, que son deudas históricas, y más sabemos que cuando, por ejemplo, en un municipio cambian el poder de un partido a otro, siempre pasa lo mismo, es que el partido anterior, y cuando llega el mismo partido, pues obviamente el encubrimiento, y ahí van encubriéndose y ahí van pagando las pequeñas cantidades del gasto corriente, pero las deudas las siguen dejando cuando alguien ya se robó estos dineros, porque esos presupuestos siempre se han dado para que se cubran todos esos gastos. Y ahora siguen las escuelas, porque también en las escuelas ya tenemos reflejado ese problema de estas situaciones, de estas, según ellos ahora les llaman, deudas históricas, Andrés. Sí, Javier, fíjate que ese tema es muy importante, pero también tendríamos que decir aquí varios puntos, ¿no? Primeramente, la situación que viven en ese municipio, en donde ahorita dicen, pues es que nos quemaron no sé qué tantas cosas y no podemos dar el servicio como debía de ser como municipio. Pero, vamos, esto no es nuevo. No. Desgraciadamente, bien lo dices, ha sido gobierno tras gobierno, y cuando le pegan a alguien que ya no tiene el apoyo o no tiene esa relación política con la gente que en turno se dio esta situación, es cuando empiezan a sacar las cosas a la luz, ¿no? Y eso es lo que no podemos ya seguir permitiendo. Hubo muchas críticas sobre el nuevo delegado acá en la Cuauhtémoc, porque él pues dio a conocer que le entregaron una delegación totalmente vacía, oficinas totalmente con inmobiliario muy bajo, muy parco. Por ahí una nota en donde dice que recibió al titular de la CFE en una silla de plástico. Pues que el señor será Dios para que le pongan un trono de oro, ¿no? O sea, a final de cuentas, si así recibes a cualquier ciudadano, pues ¿por qué no lo vas a recibir a él de esa forma? Ahí nos tienen sentados por horas, ¿no? Así es, pero aquí el punto es de que lo hace de esta forma, y yo preguntaría, ¿será el único lugar en donde hubo eso, Javier? No, ya lo denunciábamos, perdón Andrés que te interrumpa, también la señora esta Xóchitl Gálvez, a su muy estilo de, según ella, muy grosera, y que pues desde ese entonces no tenemos ninguna otra noticia de cuando recibió, que según no le dejaron ni los focos ni los botes de basura, que se habían llevado todo. Y yo lo decía en aquella ocasión a título personal, pues mejor la señora, así como según ella tiene muchas agallas, ¿por qué no hace algo ya verdaderamente que cambien estas leyes? Lo que yo decía aquí, que le quiten el que sea un delito menor, que se persigan a esos personajes, pero nada más que los lleven a la cárcel, que devuelvan esos dineros también, Andrés, porque a mí de nada me sirven que yo tenga tanta gente ahí en la cárcel, tantos más personajes con los que ya tenemos, y que les tengamos que seguir, como dicen, sirviendo. A mí de nada me sirve eso, No, a mí me sirve que revuelvan esos dineros, Andrés, claro, que devuelvan lo que se llevaron, que todas aquellas casas o todos aquellos dineros, carros, todos los lujos que se dan,
pues que con todo eso se paguen todas esas deudas, ¿no, Andrés? Yo creo que sería lo más conveniente, pero lo primero que tendrían que hacer ellos que son los que tienen a su alcance las leyes, pues es modificar las mismas para que todo esto se pudiera dar. Lo Claro. que yo hace rato decía, que se vayan quitando el encubrimiento. Así es, y es que esa parte es la que al ciudadano realmente le molesta, porque hemos tenido una y mil muestras, ¿no? Claro. Por ahí el hermano incómodo de un expresidente que incluso le enajenaron las cuentas y no sé qué tantos circo, maroma y teatro Después hicieron hasta una disculpa para le que pidieron, al final ¿no? de un tiempo, de un proceso, hasta disculpas y le regresaron toda la Toda feria, la ¿no? lana. O sea, entonces sí estuvo en la cárcel, lo que tú quieras, pero bien lo dices, eso no resarce el daño que hicieron a la sociedad. ¿Y a qué me sirve? Mires? Así es, entonces esa parte es la que nosotros queremos saber, por eso decía y citaba yo la condición de este señor de la Cuauhtémoc, porque no sería el único, pero necesitamos acciones contundentes, Claro. en donde realmente se vea el beneficio Para para la la ciudadanía. sociedad, para la ciudadanía, porque nada más así queda, tal parece que queda en una queja y a ver qué va a suceder y a la vuelta de la esquina o ellos mismos vuelven a hacer lo mismo o simplemente dejan pasar las cosas y aquí lo que está pasando en este ayuntamiento, pues ya les cortaron la luz, no hay bombeo para el agua y todo, y ¿quiénes son los afectados? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Y a final de cuentas tocabas un punto por ahí donde decían, pues es que también esta gente pues no sabe trabajar, ¿no? Yo les hago un llamado, tengo más de un mes de estarles comentando que hay en la zona acá de la Venustiano Carranza, perdón, a un lado de la Deportiva, Ciudad Deportiva, hay un poste que tiene, pues fácil, tiene unos 4 meses ahí tirado, Javier, en una avenida principal. Ya incluso están haciendo una obra porque ahorita están remodelando todo lo que es alrededor de la Deportiva, porque ya se viene el evento principal para las autoridades de la Fórmula 1. Y lo que están haciendo ahorita es pues, dándole una manita de gato porque viene el turismo, perdón, viene el turismo y ahorita quieren recabar todo ese dinero que deja, porque es un evento bastante caro y va a dejar bastante dinero, pero no hacen lo necesario. Si no pueden, pues nada más que nos digan y nosotros hacemos el trabajo, Javier, pero lo hacemos de una forma responsable. Claro. Y que se puntualice la condición de trabajo con una institución como es el ESME, que realmente es responsable y trata y hace las cosas como debía de hacer en base a la legalidad, ¿no? Como dices, un trabajo efectivo. Así es, Andrés. Y mira, ahorita qué bueno que tocaste el tema de Cuauhtémoc, pasando ahora sí de allá de aquel municipio del Estado de México, aquí a la Cuauhtémoc, hoy en la crónica, o más bien en días pasados en la crónica, en el buzón, ¿no? La mala instalación eléctrica en Cuauhtémoc provoca que lámparas públicas no duren. O sea, lo que decíamos y lo que hace rato yo denunciaba, la parte de que ahorita quedó este señor aquí en la Cuauhtémoc, que creo que no es del partido, creo que sí eran del mismo, pero ya se dividieron. Ya saben que aquí lo que menos hablamos es de partidos. Y obviamente ahorita empiezan lo que tú dices, a sacar una serie de situaciones, pero lo que yo digo, ¿en qué me beneficia a mí todo eso? Yo siempre lo he dicho y no nada más aquí en el programa, inclusive con la familia. ¿A mí en qué me beneficia que todos los medios me digan y aquel se robó quién sabe cuántos miles de millones y aquel ya se fue con quién sabe cuánto? Eso a mí en nada me beneficia como ciudadano. Ahorita aquí se quejan y un usuario lo hace y dice, señor director, estoy indignado con la pésima instalación eléctrica de la delegación Cuauhtémoc y también con el falso servicio que proporcionan sus trabajadores. No hace mucho, su gente vino a instalar lámparas nuevas en la calle 2 de abril, en la calle Mina y avenida Hidalgo. Sin embargo, desde el martes nos quedamos sin alumbrado público. No está de más decir que la falta de luz significa asaltos, pues los ladrones toman cualquier oportunidad para delinquir. Sin luz solamente nos volvemos vulnerables, los vecinos, sino que también los transeúntes y los usuarios del metro, ya que está muy cerca la entrada de la estación Bellas Artes. Por lo tanto, algún atento llamado a los estimados servidores de la delegación para que vengan a reparar las lámparas, porque obviamente hicieron un mal trabajo y dejaron la mala instalación, además de que el propuesto de su trabajo es brindar el bienestar a los ciudadanos de la delegación y no hacerlos propensos a ser asaltados, ya que les dejó a sus redes sociales fotos para que vean qué tan oscura e insegura se ve la calle. Agradezco su atención a la presente. Atentamente, Sandra Ivette Robledo Herrera. Y en este sentido, por aquí en el Excelsior también dice, yo lector, mejorar el alumbrado. Señor director, es muy importante que las autoridades de la delegación Cuauhtémoc mejoren el alumbrado público de la avenida Cuauhtémoc,
ya que la noche no se ve nada y eso puede evitar que los amigos de lo ajeno a delinquir. Por ello, como colono de la Roma, pido que se resuelva. Román Espinosa. Son dos colonias diferentes, en diferentes días, una nota del 9 de octubre, otra del 12 de octubre, donde piden esta situación al delegado, Andrés. Pero lo que yo te decía, ahorita ellos se van a ir a fechas y van a decir, no, es que esta fue la delegación anterior, no, es que este es... Pero ya bien ellos los decían, el personal, yo por ahí ayer escuchaba a este personaje de aquí de la delegación Cuauhtémoc, del que está al frente de la misma, lo decía, es que hay mucho personal de base que yo no puedo llegar y quitar. Pues no le estamos pidiendo que quite el personal, simplemente que le exijan al personal hacer su trabajo correcto. Y ahora muchas de las veces sabemos esta parte, Andrés, porque nosotros ya lo vivimos. No es el personal, es la gente que está al frente de la administración. Así es, si la administración les dice, tú tienes que ir y colocar esta lámpara, y aunque tú trabajador sepas que esa lámpara no va a dar el servicio que se requiere, pues obviamente tú como trabajador tienes que acatar la orden, porque como decíamos aquí, Andrés, una orden no sé qué, no se acata, se respeta, ¿no? Algo así era el dicho, ¿no? No se discute, se acata. Así es, entonces, pues lo mismo ellos, ¿qué les queda? Pues ir a instalarlo. ¿Y qué pasa? Los que están al frente de la administración lo único que pasan es echando culpas. No, es que fue el anterior, y es que el anterior se llevó el presupuesto y por eso no dejó, pero los afectados, como bien lo decías tú hace rato, Andrés, somos los usuarios otra vez. Aquí en este caso, porque no existe el alumbrado público y por la inseguridad que ya nos denuncian en dos colonias diferentes de aquí de la delegación Cuauhtémoc, lo cual sí les pedimos a este personaje que según él anda muy denunciante, pues que haga algo, ¿no? Que haga algo ya en esta parte, no nada más que se ponga a denunciar, también ya que se ponga a trabajar un poquito esta persona, ¿no? Así es, Javier, te has de acordar que hace no mucho tiempo anunciaban que iban a hacer un cambio de todas las luminarias del Distrito Federal. Y para eso sí hubo presupuesto, así bastante. Hacia eso voy, Javier. O sea, anunciaron un cambio radical en cuanto al alumbrado público y dijeron que eran en las 16 delegaciones. Y a final de cuentas, se supone que para eso dieron un presupuesto. ¿Dónde está todo ese presupuesto? Porque no nada más estamos hablando ahorita de esta parte de la Cuauhtémoc, pero hay muchas delegaciones en donde tienen esos mismos problemas y que realmente no le han dado una solución a ese problema, ¿no? Hay un estado, tienes una nota por ahí, Javier, en donde un estado dice que ahorita ya cambiaron todas las luminarias por luz LED, y que no está de primer mundo. Aquí la condición de la luz LED se dio para lo del 15 de septiembre. Sí, aquí mira, ¿sí? La tenemos. Y entonces si hay una relación entre ellos mismos como gobernantes, claro, porque se ha sabido que muchas veces tienen reuniones, diferentes gobernadores, entonces ¿por qué no pasan ese tipo de información y hacen un cambio radical? Y sobre todo, pues que le metan el presupuesto que ya dieron, que no se lo queden nada más ellos, porque a final de cuentas volvemos a lo mismo, los únicos que tienen la problemática día con día, pues es el ciudadano, ¿no? Así es, efectivamente, mira, en el Sol de México, precisamente de la nota que tú decías del día de hoy, disminuyen quejas por fallas en el nuevo alumbrado público de Torreón. Según esto, la incidencia de quejas y reportes ciudadanos relacionadas con fallas y desperfectos que alteren el adecuado funcionamiento del renovado sistema de alumbrado público, que se sustenta en tecnología LED, disminuyó de manera notable a partir del semestre de enero-agosto y se ha mantenido durante lo que va de octubre. La situación es tal que del 1 de agosto a la fecha se han recibido y atendido puntualmente más de 218 solicitudes, asegura el representante concesionario del alumbrado público de Torreón, Armando de la Rosa Salinas. Pero aquí ya hablan de un concesionario, Andrés, o sea, aquí ya estás hablando de una empresa privada que está llevando a cabo este trabajo, y aún así todavía existen las quejas, 218 quejas, cuando se ha hecho una inversión millonaria, lo que hace rato tú decías, ya la infraestructura está hecha, ellos ya no vienen, invierten nada más que en el material de las lámparas que cambian por las convencionales a lámparas de LED, es lo único que le están invirtiendo, pero pues ahora sí, como dicen, se les pone en bandeja de plata todo y estas empresas vienen y a hacer como dicen de las suyas. Entonces yo creo que es lo que no se vale. Aquí tenemos otra nota del Sol de México relacionada con lo mismo del día de hoy, donde hablan que el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, propone renegociar deuda de municipios con la Comisión Federal de Electricidad. Rinde su tercer informe de actividades legislativas en Tuxtla Gutiérrez. El senador por el Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar, rindió ayer su tercer informe de actividades. Adelantó que en el trabajo en un programa para renegociar la deuda con la Comisión Federal de Electricidad
y subrayó que en este tema Chiapas no recibe lo que da, ni tratando en razón de lo que aporta. Vamos a bajar las tarifas injustas para nuestra población. Vamos a renegociar la deuda de los municipios de Comisión Federal. Para que puedan funcionar a la vez tenemos que generar progreso, lograr el desarrollo económico, un Chiapas productivo de la mano de la iniciativa privada, con la corresponsabilidad del gobierno del estado, señaló el senador de la República. Luis Armando Melgar resaltó las políticas públicas y las acciones para la generación de empleos que se traducen en mejorar oportunidades con la gente, aunque reconoció que hay una gran pendientes. Citó que fue electo en las elecciones federales de 2012 y su prioridad ha sido el empleo productivo en todos los rubros de la economía, artesanías, medio ambiente, y considera las zonas económicas especiales. Son una opción para contribuir y cambiar el rezago social del sur de Chiapas, para convertirlo en una oportunidad de desarrollo. A la vez sugiere que el desarrollo de las zonas turísticas para generar nuevos productos turísticos, nuevas inversiones en este sector para aprovechar las riquezas y las potencialidades con las que cuenta el Estado. Se trata de generar mejores condiciones de bienestar tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Melgar Bravo añadió que le falta muchas cosas por hacer y el tiempo está en nuestra contra. El tiempo es escaso, hoy Chiapas vive grandes momentos de transformación. Estamos a la mitad del camino, estamos haciendo un trabajo en equipo, por ello le informo, le hemos llamado el informe del empleo productivo de la importancia de vencer a la pobreza. Hemos llevado apoyos para generar empleo bien pagado que también lo necesita Chiapas. Reviste enorme complejidad, siempre nos vamos a topar con que las demandas de la gente con difíciles para cumplir. Al hablar del empleo productivo hay que referirse a la política de fomento para el asistencialismo a la producción, recalcó. No puede hablar dos Méxicos, uno del norte que crece y uno del sur que no crece. Lleno de pobreza, ahí la importancia de desarrollar el puerto de Chiapas, las prioridades son darle respuesta a la gente de estos municipios, sustentado en una agenda social, es decir, en los caminos, la salud, la educación, la producción abundó. También hay que generar conciencia ambiental, resolver la contaminación que lastima, la deforestación nos afecta. Debemos de cuidar nuestro patrimonio ambiental, avanzar en el combate a la contaminación, protección y rescate de nuestros ríos, así como lograr un turismo productivo, acotó. Por otra parte, el senador refirió al combate a la corrupción de la mala rendición de cuentas en este tema. Chiapas no recibe lo que da y es tratado a razón de lo que aporta. Vamos a bajar las tarifas injustas de la Comisión Federal de Electricidad, sustentando en un análisis de las temperaturas por parte de la Comisión Nacional de Aguas. Vamos a renegociar la deuda de los municipios de la Comisión Federal de Electricidad. Para que puedan funcionar a la vez tenemos que generar progreso para lograr el desarrollo económico. Un Chiapas productivo con la mano de la iniciativa privada, con la corresponsabilidad del gobierno estatal, con la falta de... Lo que falta del gobierno reclama mucho esfuerzo en los tres niveles del gobierno. La sociedad, los empresarios, para que haya un lugar para todos. Tenemos que acabar con la pobreza, dijo. Finalmente el senador rindió su informe ante los diputados federales, los diputados locales, presidentes municipales, funcionarios públicos estatales, militantes de varios partidos, dirigentes de organizaciones políticas y económicas, magistrados del Tribunal Electoral de Chiapas, dirigentes de las organizaciones campesinas, colonos e indígenas. Ay, hasta me sentí político dando esta nota, Andrés. Parecía yo que estaba dando mi informe y me sentí lo que hemos dicho y lo que hemos venido mencionando. Una cosa es lo que dicen estos señores, seguramente el senador tiene por ahí algunas aspiraciones, ellos dicen que van en contra de las altas tarifas, que van a promulgar ahí porque se cambien las tarifas. Ya sabemos cómo se conduce este partido que se llama ecologista, y cuando sabemos y las denuncias que han tenido de todas y cada una de las atrocidades que han hecho con todos sus consorcios que les generan a sus compadres, que cuánto han contaminado ríos, lagos y en los mares inclusive, donde son zonas vírgenes que se les llama, donde estos señores han querido llegar a ostentarse como lo son, y ahora hablan bien bonito, pero como te digo, pues seguramente este señor tiene alguna aspiración política ahí en su estado, y pues qué bonito se oye, ¿no? Qué bonito se oye, pero la realidad es totalmente distinta para los chiapanecos, y conocemos bien esa parte del estado. Por ahí han tenido la oportunidad gente de aquí del sindicato en acudir a esas zonas, pero pues qué lamentable que estos señores se harten de decir que van a ayudar a la ciudadanía, cuando en la realidad es todo lo contrario. Pues bien, Andrés, se nos ha terminado el tiempo del programa del día de hoy.
Anue Luz y Fuerza, a nombre del titular de este programa, del compañero Juan Luis González Vargas, el cual nos da mucho gusto que ya se esté incorporando nuevamente a sus actividades después de esa situación tan lamentable que pasaron por ahí con su familia en la semana pasada. Les enviamos nuevamente desde aquí un saludo, les damos las gracias, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes, Andrés. Sí, gracias por haber estado con nosotros un día más en nuestro programa Anue Luz y Fuerza. Le agradecemos a Fred Alvarado por haber estado con nosotros, allá también en Necaxa, a Toño Pasos, en Pachuca, a Martita, a Manolo Gutiérrez, que siempre nos están escuchando, los diferentes comités que siempre están al tanto de la información, comité de Morelos, allá con Toño Rodríguez, el comité de Villada, el comité de Iztacalco, siempre están aquí al pendiente de nuestra transmisión, y los vamos a dejar en unos momentos más con el programa de En Construcción, con su titular, el compañero José de la Cruz. Estaremos el día de mañana a la misma hora, 10 de la mañana, en su programa Anue Luz y Fuerza. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana y muchas gracias. ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en Voces por la Luz.